A ver, cuando pensamos en el racismo, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues normalmente un problema de prejuicios, ¿no? De una persona contra otra. Pero eso es quedarse solo en la superficie. La verdad es que el racismo es un sistema. Y justo en este análisis lo que vamos a hacer es eso, desmontar ese sistema pieza por pieza, para entender cómo funciona de verdad. Vale, para arrancar, fijaos en esta cita. Es potentísima, porque nos lanza la pregunta clave que vamos a intentar responder aquí. ¿Cómo hace la sociedad para convertir una diferencia natural en una desigualdad? ¿Cómo algo que es, en principio neutro, se convierte en una herramienta para oprimir? Y para entender eso, lo primero es separar dos ideas que a menudo se confunden. Por un lado está la variación humana, algo totalmente natural, la diversidad que nos hace únicos. Pero por otro lado, y esto es muy diferente, están las jerarquías, esas escalas de valor que construimos socialmente a partir de esas diferencias. Claro, y esto nos lleva directos a un punto clave en la historia. Porque la idea de raza, tal y como la entendemos, como algo biológico, fijo, real, pues resulta que es una invención bastante moderna. No es algo que haya existido siempre, ni mucho menos. ¿Y cómo consiguió esta idea de raza parecer tan legítima, tan científica? Pues a través de lo que se conoce como racismo científico. Ojo a la definición, porque es la clave. Se usó el lenguaje y los métodos de la ciencia, no para buscar la verdad, sino para justificar una jerarquía que ya existía. Es decir, primero la conclusión, y luego buscamos las pruebas. Mirad, este cuadro lo deja clarísimo. A la izquierda tenemos la realidad, la biología, un espectro de diferencias, gradual, continuo, como los tonos de piel. Y a la derecha, la invención social, unas cajas, unas categorías rígidas que en la naturaleza no existen. ¿Y para qué se crearon? Pues para ordenar a la gente. Unos arriba, otros abajo. Y claro, esta invención había que demostrarla. Y para eso se usaron herramientas que parecían científicas, pero que no lo eran. Esta cronología es un ejemplo perfecto de cómo fue evolucionando. Primero, se pusieron a medir cráneos para supuestamente medir la inteligencia. Luego, con la eugenesia, se intentó controlar quién podía tener hijos y quién no. Y más tarde se usaron test de inteligencia que en realidad estaban llenos de sesgos culturales. Vemos una línea muy clara de pensamiento que simplemente va cambiando de disfraz con el tiempo. Vale, y aquí llegamos a la pregunta del millón. Si la raza fue una invención, ¿por qué? ¿Por qué se inventó? ¿Qué propósito tenía todo esto? Pues la respuesta es que fue una de las herramientas ideológicas más potentes jamás creadas. Pensemos, sirvió para justificar la expansión colonial, para legitimar la explotación económica y, por supuesto, para darle una base moral y natural al comercio de esclavos. En resumidas cuentas, era la forma perfecta de hacer que una opresión brutal pareciera el orden natural de las cosas. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque la función principal del racismo, justificar la desigualdad, esa no cambia. Lo que sí cambia, y mucho, es el objetivo, el grupo al que se apunta. Para entender esto, el material que analizamos nos da una metáfora genial, la del caleidoscopio. Imaginaos que el prejuicio, la discriminación, la exclusión son las piececitas de colores que hay dentro. La historia gira el tubo del caleidoscopio y ¡zas! Se forma un patrón nuevo, se señala a un grupo diferente. Pero las piezas, los componentes del odio, son exactamente los mismos. Vamos a ver esto en acción, con un caso de estudio muy claro. Varios momentos de la historia de Argentina. Primer giro del caleidoscopio. Nos vamos a finales del siglo XIX. ¿Quiénes eran el objetivo? Pues los inmigrantes del sur de Europa. Italianos, españoles. Se les veía como biológicamente inferiores, como una amenaza para la calidad del país. Fijaos en las palabras de la época. Damos otro giro. Saltamos a los años 40. Y el foco cambia por completo. Ahora, el problema no viene de fuera. Son los migrantes internos, argentinos de provincias más pobres que van a la ciudad a trabajar. Y mirad el lenguaje que se usa. Aluvión zoológico. Se les deshumaniza por completo. El otro ya no es el extranjero, es el de dentro. Y llegamos al giro más reciente. Ahora el objetivo son los migrantes de países vecinos. Y las justificaciones se adaptan de nuevo. Ya no es un argumento puramente biológico, ahora se mezcla con lo cultural e incluso con lo geográfico, como esa idea de que la falta de oxígeno del altiplano los hace más lentos. El patrón del caleidoscopio ha vuelto a cambiar, pero las piezas, la exclusión, el estigma, siguen ahí, intactas. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. El racismo no son solo actos aislados o prejuicios individuales. Es algo que puede escalar, que puede organizarse hasta convertirse en todo un sistema.
De hecho, el sociólogo Michel Viviorca nos da un modelo muy útil para entender esta escalada, con 4 niveles. Todo empieza en el nivel 1, el infrarracismo, que es sutil, está disfrazado, son esos pequeños actos del día a día. Luego, en el nivel 2, se vuelve más abierto, más fragmentado, aunque todavía sin una organización clara. El punto de inflexión, el salto peligroso, es el nivel 3, cuando un movimiento político lo agarra como bandera. Y el último paso, el 4, es el racismo total, cuando es el propio Estado el que se organiza bajo esos principios. Claro, hablar de sistemas y niveles está muy bien, pero ¿cómo se vive esto en el día a día? Este testimonio de Ana, una mujer aymara, es demoledor. Un gesto tan cotidiano como agarrarse a la barra del autobús se convierte en un microcampo de batalla. Nos muestra perfectamente cómo esas grandes estructuras de poder se traducen en dolor, en humillación y también en pequeños actos de resistencia. Entonces, después de todo este viaje, volvemos al principio, pero con otra mirada. Si hemos visto que la raza, como concepto biológico, es una invención, Entonces llegamos a la conclusión central de todo este análisis. El racismo nunca ha tratado sobre biología, siempre ha tratado sobre poder. Su verdadera y única función a lo largo de la historia es hacer que la desigualdad parezca algo natural, algo inevitable, algo justo. Y esto nos deja con una reflexión final, que es quizás la más importante. El debate no debería ser si las razas son reales o no. Eso es una distracción. La pregunta que de verdad importa, la que nos tenemos que hacer es, hoy, ahora mismo, ¿qué desigualdad, qué injusticia se está intentando justificar utilizando el racismo como coartada?